Siempre tuve interés en el área de los negocios, no necesariamente en estar involucrado en una empresa en la que yo tuviera participación. Me dijeron que yo tenía que llegar de aquí a acá y yo llegué de aquí a acá. Yo siempre le digo a las personas más jóvenes o de mi edad, con las cuales tenga la oportunidad de tener estas conversaciones, una forma en la que tú te puedes catapultar al éxito es si a ti te dicen que tu trabajo es llegar de aquí a acá, ponte la meta de llegar hasta acá. Uno peca un poco de joven de joven y de que uno está aprendiendo, ¿no? Y de ansioso y de querer crecer demasiado rápido. Yo siempre había tenido la vena o la piquiña o el deseo de desarrollar mi carrera, ya el siguiente paso de mi carrera en el ámbito comercial. Me voy a Miami, me equipan, me dan mi computadora, tuve un tiempo allá y me dice, vas de vuelta a Panamá, lo que viene son entre 60 y 90 días en avión, porque nos vamos a ir a todos los países de Latinoamérica. Empiezo a trabajar en el plan, cae la pandemia. Ajá. Mediados de febrero, COVID, Wuhan, todo lo de la Shutdown, historia que ya todo. todos sabemos. Ah. Y yo digo, wow, esto pinta complicado. Entonces conversamos nuevamente una semana después y me dice, Jorge, no vamos a poder continuar la relación laboral porque, te digo la verdad, creo que ni yo voy a continuar aquí. En el episodio de hoy nos acompaña Jorge Silva, un destacado profesional panameño que actualmente se desempeña como director comercial del Grupo Semar. Con una sólida trayectoria en el mundo empresarial, Jorge ha liderado estrategias comerciales que han impulsado el crecimiento y la innovación en su sector. Su enfoque en el desarrollo de equipos de alto rendimiento y su visión estratégica lo han posicionado como un referente en la industria. En esta conversación exploraremos su recorrido profesional, los desafíos que ha enfrentado y las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera. Además, profundizaremos en cómo el liderazgo y la adaptabilidad son claves en el entorno empresarial actual. Acompáñanos en esta inspiradora historia sobre valiosas perspectivas del crecimiento personal y profesional. Bienvenidos todos a otro episodio más de Academia de Crecimiento Personal. Es un gusto recibirlos por acá. Si eres nuevo en la comunidad, te quiero pedir un enorme favor. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que disfrutan este show en Latinoamérica todavía no se han suscrito a los canales. Así que si nos estás escuchando en Spotify o en YouTube o en cualquiera de estos lados, nos ayudarías enormemente suscribiéndote para que cada vez podamos seguir llegando a más y a más personas y trayendo mejores y mejores invitados para contar cada vez mejores historias. Con eso dicho, vamos directo al episodio número 191. Jorge, bienvenido hermano, un gusto tenerte por acá con el estudio. ¿Cómo estás? Excelente, Juan David. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias hermano. Para darle partida a esta conversación, tengo la siguiente pregunta que es: ¿siempre supiste o siempre tuviste interés por el área de los negocios? La respuesta es sí, siempre tuve interés en el área de los negocios, no necesariamente en estar involucrado en una empresa en la que yo tuviera participación. Ok. Crecí viendo, digamos, las dos figuras. Crecí viendo a mi padre, que hizo una carrera como ejecutivo bastante exitosa a nivel nacional en Panamá, Ok. trabajando en distintas industrias como extranjero que llegó a Panamá, ya que mi padre es de Guatemala, mi madre es de Panamá y por eso iniciamos nuestra vida en Guatemala, pero la continuamos desde muy temprana edad, tan solo 3 años yo en Panamá. Mi padre se forja una carrera como ejecutivo bastante interesante y exitosa, la cual desde muy temprano yo admiré. Y eso me invitó a soñar con desarrollar una carrera en empresas multinacionales. Ok. Por otro lado, mi abuelo y mi madre tenían empresa propia. Mi abuelo fue empresario de origen bastante humilde en el sector de Arraiján, pero Ok. desde muy temprano inicia su propia empresa hasta llegar a ser distribuidor de la marca Tropigas para todo Panamá Oeste. Oh, Últimamente en el área de Arraiján llega a aperturar su primera estación de servicio, estación de combustible, en sus tiempos abanderada como Axel, marca ok. después adquirida por Terpel en Panamá. Y digamos que siempre tuve como esos dos ejemplos Esas dentro dos de referencias, ¿no? esas dos referencias a nivel profesional, por un lado la de mi padre, por otro lado la de mi abuelo y mi madre. Y bueno, inicio en el sector de empresa multinacional y poco a poco te voy a ir contando cómo quedo donde estoy hoy en día en el grupo familiar. Ok, entonces sí existía esa referencia del negocio, estuviste cerca de, como bien lo mencionas. Ahora, me es interesante hacerte una pregunta para ir como construyendo un poco tu historia.
se mudan a Panamá a temprana edad. Mencionaste 3 años o eres panameño Soy panameño, para sí. todos los efectos panameño. Soy panameño. Em, y siempre creo que es curioso conocer los primeros años o esos años de juventud y demás, porque en esos años creo que se forja o tal vez uno, entre comillas, es más soñador y estás pensando y demás. Entonces, teniendo estas dos vertientes, ¿verdad? Mencionas que, por lo que acabas, y luego me gustaría conocer un poco de eso, que arrancas por las multinacionales, o sea, trabajando y agarrando experiencia en una corporación, que creo que eso es súper positivo. Sin embargo, en esas etapas de tu juventud, digamos, en la escuela o transición escuela-universidad, ¿ya sabías que querías optar por esa ruta o todavía estabas como en veamos, o sea, tal vez entro a la empresa familiar y aporto desde ahí o yo me quiero ir a Estados Unidos y tal vez quisiera seguir trabajando por allá? Cuéntame un poco de esa etapa de tu vida. Mira, yo me gradué del Oxford School Ok, aquí en Panamá y entré a estudiar ingeniería industrial en la USMA. Fue una muy buena experiencia. Sí tenía la ambición o la visión de estudiar una maestría de repente en el exterior. ok, En su momento opté por un MBA de Florida International University en correcto, alianza con QLU aquí en Panamá. correcto, La correcto, experiencia fue espectacular. Cualquier programa de QLU yo lo recomiendo. ok, Es una muy buena experiencia, te brinda la oportunidad de tener interacción directa con catedráticos del exterior, la gran ujú, mayoría con formación, ya sea Estados Unidos o Europa, de las mejores universidades latinoamericanas en Panamá, ujú, sin necesidad de interrumpir tu carrera. Esa era una de las cosas que yo no quería hacer. ok, Yo había ingresado ya luego de múltiples prácticas profesionales en empresas nacionales ok, y de haber estado en el negocio familiar casi 3 años como asistente en temas de planilla, en temas de recursos humanos, entre otras cosas. Eh, Entro entonces a trabajar a Nestlé. ok, Nestlé fue mi primera gran escuela. Bueno, yo creo que en el mundo entero es conocida la marca y el ujú, portafolio de marcas que ellos tienen. ujú, Estuve casi 4 años trabajando con ellos, ocupé 3 posiciones diferentes. Entré cubriendo una maternidad ok, como un practicante ok, y luego de cubrir esa maternidad, cuando pues la persona se reincorpora, me ofrecen otra oportunidad dentro de la empresa. O sea, la empresa me manifestó que no quería perderme, lo ok, cual para mí fue obviamente muy grato, porque fue una señal directa de que estaban satisfechos con el trabajo que yo estaba haciendo. Me ofrecen una oportunidad en otro departamento que yo, por supuesto, acepté de inmediato. Nunca voy a olvidar que era una oportunidad de $900 mensuales ok, y yo llegué a la casa pechón, porque era mi ok. primer trabajo, o sea, yo estaba Primer trabajo fascinado. oficial en una Primer trabajo multinacional. oficial en una multinacional. O Ok, sea, mi padre, que ha hecho una carrera increíble en empresas nacionales grandes, siempre pues ha visto con admiración las empresas multinacionales, ujú, obviamente. ujú, Entonces para mí era como doble realización, era la realización mía personal, pero también saber que estaba, como quien dice, cumpliendo un sueño de mis padres, de haber correcto. entrado a una empresa como esa, ¿no? Que habías metido el pie en la puerta, ¿sabes? Estabas ahí en la Había entrada. logrado entrar. Claro. Estuve 4 años ahí, trabajé en departamento de tecnología, principalmente en manejo de datos. Ok, Luego pasé a trabajar en un rol comercial y luego pasé a trabajar en la categoría de cereales para el desayuno como planificador de la demanda. ok, Tuve tanto roles nivel Panamá como roles que abarcaban interacción con región centroamericana y en algunos casos también algunos países del Caribe. ya. Tuve 3 roles diferentes en esos 4 años que estuve ahí. Todos representaron crecimiento. Tuve fantásticos jefes. La verdad que fue una experiencia increíble. Estoy entonces ahí muy contento, sin planes de irme porque estaba creciendo y un día pues me toca a la puerta un compañero de la misma empresa. Me dice: Jorge, un ex compañero mío de Nestlé en Venezuela está iniciando labores con una marca de ropa norteamericana que recientemente aperturó una oficina en Panamá Ok, con el objetivo de implementar un equipo. Ya habían contratado una serie de personas, principalmente de alto mando, que facilite el desarrollo y lanzamiento de la marca en distintas partes del mundo, ok, tanto a nivel latinoamericano como a nivel Asia, África, Europa, entre otros. ok, Entonces, obviamente me llamó la atención. Y no se diga más. Él me dice, me ofreció a mí que si yo estaba interesado, pero acabo de entrar en Nestlé, estoy contento aquí, no tengo en realidad ganas de tocar otra puerta, estoy tranquilo.
yo sí le dije, hey, estoy joven, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, me llama mucho la atención esta oportunidad. Voy a una primera entrevista con este señor venezolano que fue la persona pues que me abrió la puerta ahí y me dice, mira, tenemos esta oportunidad muy interesante, eso sí, esto no es Nestlé, aquí el rol básicamente no existe, el objetivo es que tú vengas y nos ayudes en conjunto con un norteamericano que se va a venir a vivir a Panamá a desarrollar el rol de cero. Obviamente siguiendo los lineamientos de la oficina global en Estados Unidos, que ya existía, pero a desarrollarlo de cero. Al principio, no te voy a mentir, eso a mí me asustó un poco, porque dije, wow, o sea, dentro de todo, tú sabes, Nestlé te da todo, ellos ya te dan el librito, es una empresa de 150 años o más de no hay que vida. inventar mucha vaina. Ahí no hay que inventar. Yo siempre he tenido la filosofía de que trabajes en tu propia empresa o trabajes en una empresa multinacional o de otra persona, sea el rol que a ti te toque. Una de las formas en las que tú puedes medir tu éxito es cómo yo agarré el rol y cómo se lo entregué a la persona que me reemplazó. Si yo no se lo entregué siendo mucho más eficiente, yo no hice un buen trabajo. O sea, si yo solamente cumplí lo que a mí me pidieron que hiciera, eso yo lo calificaría como algo relativamente mediocre. Me gusta. O sea, simplemente me dijeron que yo tenía que llegar de aquí a acá y yo llegué de aquí a acá. Yo siempre le digo a las personas más jóvenes o de mi edad, con las cuales tenga la oportunidad de tener estas conversaciones, una forma en la que tú te puedes catapultar al éxito es si a ti te dicen que tu trabajo es llegar de aquí a acá, ponte la meta de llegar hasta acá. Siempre. Y eso también lo tengo mucho en la mente, producto de un jefe que tuve que siempre nos impulsaba a over-deliver. O sea, siempre trabaja de tal forma y construye tus planes y estrategias de tal forma de que tú vayas a sobrepasar cualquier objetivo que tú te hayas fijado. Tanto a nivel personal como a nivel profesional, a nivel financiero, a nivel de lo que sea. Siempre ten esa ambición de querer sobrepasar esa meta. Hoy en día también vivimos a veces en un entorno en el cual nos quieren enseñar que tener ambición de repente no es bueno. Ser muy ambicioso no es positivo. Y yo creo que todo tiene una tonalidad positiva o negativa, pero ser ambicioso es positivo. Si no existieran personas con ambición, aquí todavía estaríamos prendiendo fuego con palito y piedra. O sea, la gente que tiene ambición es la gente que ha logrado llevar el mundo a donde estamos hoy en día, con los avances que existen hoy en día. 100%. Entonces, me desvío un poco, sin duda alguna, pero volviendo a Under Armour, tengo esta primera entrevista con él, luego paso a una segunda entrevista con ya virtuales, con personas que iban a ser mis jefes, pero en Estados Unidos. Luego paso a una tercera entrevista con la persona que iba a ser el jefe de mi jefe en Estados Unidos, y posterior a eso pues me envían una oferta que monetariamente era más del doble de lo que yo ganaba en Nestlé. Wow. Yo digo, honestamente yo pensé, ¿será que ellos han hecho bien su diligence de mercado o no? No es problema mío, yo me siento confiado, así que... ¿A dónde firmo? Voy para allá. Lo que dije fue, sí, acepto. Cuando voy a conversar con mi jefa en Nestlé en ese momento, que excelente persona, que la verdad es que confió en mí para ese puesto, me dedicó mucho tiempo en enseñarme, pero bueno, me llegó una oportunidad como esta, yo se la presenté, yo le dije, mira, me están ofreciendo esto. Yo no sé en qué posibilidades está Nestlé de igualarme esta propuesta. Y yo no me voy. Yo quisiera darle a Nestlé esa oportunidad porque le tengo mucho aprecio a la empresa. Y ella va y conversa, pues obviamente con las respectivas instancias con las que tenía que conversar, y me hacen una contraoferta muy buena, prácticamente $1,000 más de lo que yo ya ganaba ahí, pero igual no era lo mismo que me ofrecían acá. Entiendo. Y acá también me están ofreciendo una oportunidad interesante de yo crear de cero un rol. Que es otra experiencia. Que es también otra experiencia que yo sentía que me iba a sumar mucho a mi hoja de vida. Y que como era una empresa que dentro de todo estaba empezando, iba a presentarme muchas oportunidades adicionales de crecimiento a corto plazo. Que uno a esa edad también es bastante... Bueno, yo de por sí soy ansioso, mi forma de ser. Y a esa edad más todavía. Impaciente, tal vez. Tú dices, ya tengo un año en este rol y quiero crecer. Y tal vez en muchos casos uno peca un poco de joven y de
Y bueno, de joven y de que uno está aprendiendo, ¿no? Y de ansioso y de querer crecer demasiado rápido. Ok. Pero esa empresa a mí me presentó esa oportunidad, así que se dio una cosa, se dio la otra y boom, me fui para allá. Quiero hacerte una pregunta y me parece súper interesante cómo has planteado esta etapa o estas dos oportunidades que has tenido. Pero antes de continuar con esta segunda oportunidad, te quiero hacer una pregunta para conocer tu punto de vista y dejarlo aquí plasmado. Cuando estuviste en Nestlé, que mencionas que tuviste 4 años y tuviste 3 roles, eso quiere decir que tuviste movimientos, no necesariamente tienen que haber sido verticales, tal vez horizontales para conocer diferentes áreas y diferentes skills o habilidades o por lo menos enfrentarte a diferentes problemáticas y eso te hace obviamente crecer porque tienes diferentes frentes los cuales enfrentar. ¿Tú recomendarías a personas jóvenes buscar esa posibilidad si están en empresas multinacionales, si decides primero antes de emprender tal vez entrar a un lugar, una corporación donde puedas aprender ese tipo de movimientos horizontales para aprender otras áreas? Mira, mi recomendación para personas en empresas multinacionales sería, tienes que estudiar y conocer cuál es la cultura de la empresa para efectos de crecimiento. Porque hay empresas y hay empresas. Ok, Hay empresas en las cuales ese tipo de movimientos horizontales son parte de lo que la empresa espera para que tú puedas calificar para roles de liderazgo. ok, ok, Hay empresas en las cuales no necesariamente es así. Hay empresas en las cuales de repente si tú eres una persona que empezó en finanzas, en un rol de analista financiero junior, ujú, y tu aspiración es yo quiero ser CFO de esta organización o CFO de alguna unidad de negocio o CFO de algún país, dependiendo de cómo está la organización constituida, no necesariamente tienen esa expectativa. De repente la expectativa es que tú te vayas por todos los puestos financieros de la organización hasta o sea, arriba. un deep dive en finanzas, En digamos. finanzas, o sea que es mucho conocer la cultura Ok, de cada empresa. Ahora, yo, Jorge, sin duda alguna recomendaría que si tú aspiras a roles de liderazgo, tengas conocimiento de más de una función de la ok. organización. De manera tal vez más integral de la organización. Claro, si tú aspiras a ser un CFO o un managing director, un gerente general, presidente de una empresa, responsable de un P&L completo de un área funcional o de una unidad de negocio, conocer de más de un área te agrega mucho valor. Esa es mi Increíble, recomendación personal. increíble. Te agrega mucho valor. Si tú tuviste la oportunidad de estar en ventas, también tuviste la oportunidad de estar en operaciones y conoces cómo un área depende de la otra. Al final Ujú, la empresa completa depende de la venta, porque si no hay venta no hay nada, ¿no? claro, Pero también a veces la venta, con el afán de vender, compromete la operación de la empresa, correcto. compromete el nivel de servicio que la empresa entrega y terminamos por afán de aceptar malos compromisos, entregando una mala experiencia de servicio al cliente Que a la larga lastima. que a la larga lastima la marca, lastima la empresa, Ujú, lastima tu habilidad de que te vuelvan a comprar. claro, tal vez en ese quarter los números fueron una maravilla. Pero en el siguiente o en el siguiente vas a ver el impacto. Ujú, Entonces, ujú, sí agrega mucho, mucho valor. Yo en el caso de Nestlé tuve la oportunidad de estar. Imagínate, empecé en sistema, porque yo ujú. iba a aceptar lo que sea, con tal de entrar. Me podían poner ahí a hacer cualquier cosa y yo para adentro. Yo empecé en sistemas en data management, le llamaban a esa Ya, área. El área básicamente se encargaba de todo lo que era gestionar el proceso dentro del sistema SAP de creación de nuevos clientes, nuevos proveedores y de nuevos materiales ok. de Nestlé en la región Es centroamericana y el como Caribe. levantamiento de información. Gestión de la base de datos de la empresa, Ya, que como empresa de esa magnitud, te podrás imaginar que es una base de datos bastante grande. Luego pasé a un área que gestionaba un programa de excelencia en la ejecución del punto de venta, trabajando con los distintos países y las personas que eran encargadas de lo que era la planimetría en el punto de venta, ya. porque Nestlé trabaja planimetría hasta nivel de la tienda del paisano. Claro. O sea, Sí, supermercados, a dónde obviamente, está mi producto? ¿Cómo se cómo, ve? cómo debe estar ubicado cada producto en la góndola, en los Ujú, pasillos, en los anaqueles, a qué altura. Manejan unos estudios del comportamiento del consumidor que son impresionantes, del interesante. recorrido del consumidor en el supermercado. Se tiene un conocimiento claro de qué zonas del supermercado son las que más venden, por Wow. ende son las que más valen. Entonces, sí aprendí mucho ahí. Y bueno, ese conocimiento hoy en día
lo implemento en conjunto con mis hermanos en una tienda de conveniencia. Claro. Una tienda de conveniencia, Claro. que tenemos planes de aperturar más en el momento que podamos, pero que es un negocio en el cual nosotros comercializamos comestibles, bebidas, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de todo, pues, es una tienda de conveniencia de 80 metros cuadrados en la que tenemos planograma. Ajá, Yo en realidad no tendría idea de que es un planograma si no fuera por esa experiencia que tuve allá. claro. Y después de ese rol, entonces pasé a planificación de venta, planificación de la demanda, perdón, Ok. en la categoría de cereales para el desayuno. Ok, entonces desde tu punto de vista, sí es valioso, porque esa pregunta se le ha hecho a varias personas que han tenido esta transición tal vez de corporación o de tal vez el área corporativa hacia el lado de emprender o empresarial o de tener su propia empresa y siempre me ha parecido muy interesante conocer sus puntos de vista, si esa vista más integral del negocio tiene un valor o no. Y siempre pues quiero escuchar el punto de vista de las personas con las cuales converso. Entonces, partiendo y siguiendo ahí en esa historia que me estás comentando, tomas esta oferta. Es una oferta que dentro de todo no te van a entregar una Biblia, como dicen, o un manual de hey, A, B y C, y tú buscas si puedes crear eficiencia, como tú dices que es importante para mejorar cómo encontraste el puesto, sino es embolíllate, ponte recursivo y crea tú Así es. que eso obviamente trae una serie de desafíos nuevos y retos con los cuales seguramente algunos te imaginabas, otros es casi que imposible, diría, imaginárselos hasta que estás en el día a día operando. Pero Exactamente. cuéntame de esa experiencia ahí, qué te trajo, qué cosas rescatarías de. Bueno, sin duda alguna despertó en mí un elemento de innovación porque se me retó a innovar, a crear cosas nuevas, en conjunto con un muy buen líder con el que trabajé en esa época, norteamericano, que se trasladó a Panamá. Yo reportaba directamente a él Ok, para el desarrollo de esta función. Después se contrató otra persona y después inclusive contratamos personas en los distintos países de las regiones. ok, También apoyábamos a los distribuidores porque se lanzó en muchos países a través de un modelo de distribución exclusiva, ya. de un partnership bastante bueno, Ujú. con empresas muy, muy robustas y muy experimentadas. Facilitábamos en conjunto con ellos la contratación de personas que ejecutaran este rol que nosotros estábamos ejecutando directamente con la marca, creación de procesos, documentación de procesos, Ujú. creación de reportes, implementar estos procesos en los distintos países, viajando. Así que en paralelo, en lo que aprendía de una industria completamente ajena para mí, Textiles, que tenías. textil, calzado y accesorios, porque Under Armour vende las tres cosas, Correcto. y es otra historia el mundo de la ropa en comparación al mundo de la comida. Son cosas completamente diferentes. Así que fue una experiencia súper enriquecedora. Tuve dentro de ese rol una promoción. Luego pasé entonces a otro rol de desarrollo de negocio y estrategia, Ok, trabajando en otro equipo, pero nuevamente en una función que fue creada nueva. Entonces, ya como quien dice, eso se volvió como parte de mi ADN, la oportunidad de implementar nuevos procesos, nuevos reportes, nuevos entregables y capacitar a otras personas en eso. Echar procesos hacia adelante se volvió algo que se volvió muy, muy parte como de mi identidad dentro de la empresa. ok. Y pienso yo que fue muy positivo, fue algo que me ayudó mucho a crecer, pero por otro lado, yo siempre había tenido la vena o la piquiña o el deseo de desarrollar mi carrera, ya el siguiente paso de mi carrera en el ámbito comercial, Ok. porque yo sentía, y en base a lo que yo había visto, el, la función comercial era la que me iba a llevar a gerencia general, presidencia, CEO, como le quieras llamar. O sea, sientes que tus mayores fortalezas estaban por ese área, Sin o en duda ese alguna. lado es donde podías. Ok, Pero yo en realidad me había encasillado mucho en otras funciones, en las funciones que me fueron dando la oportunidad de crecer. Yo claro. no le iba a decir que no a una oportunidad de crecimiento porque sintiera que no estaba 100% en línea con lo que yo quería. Y aparte también, ¿sabes una cosa interesante que quiero agregar ahí? Creo que a veces uno no se da cuenta hasta que luego, años después, tienes la oportunidad de mirar para atrás y conectar los puntos. Y creo que cuando uno mira hacia atrás, los puntos conectan. En el momento tal vez no hace tanto sentido, chuso, ¿por qué agarré y tuve en sistemas y después esto? Pero como tú dices, por ejemplo, lo de la planimetría y organizar una tienda, tal vez en ese momento no te hacía sentido para qué. Y años más tarde, ahora con la experiencia de Terpel, que es parte de una de las empresas que está dentro del grupo, hizo clic ese punto, ¿no? Entonces, quería comentar esto porque muchas veces uno como joven o en cualquier momento, a tus 20, 30, 40 años, me estás diciendo, Chuzo,
no sé este lugar si, o esta experiencia que estoy teniendo, si me está terminando de aportar en algo, o si realmente va a ser de valor, pero eventualmente los puntos conectan, ¿no? Así es. Y bueno, ahora conforme avance la historia, voy a volver a ese punto de eventualmente los puntos conectan porque es un elemento bien importante de lo que me gustaría compartir para la audiencia, ¿no? En especial para los más jóvenes, los que están entre sus 20 y 28, 30 años, Ok. que están en esa etapa de su carrera. Em, Continúo pues en Under Armour. Con esa empresa tuve la oportunidad de viajar a muchos países, tuve la oportunidad de ir a Asia, tuve la oportunidad de ir a muchos países latinoamericanos, en especial los más grandes, de visitar Brasil, Argentina, Chile, Centroamérica, de visitar países como Singapur, tuve la oportunidad de ir a Moscú a trabajar con un equipo allá para Wow. lanzar la marca, estar a menos 25 grados centígrados, una cosa de verdad fuera de este mundo, pero conocer ese espectáculo de ciudad y bueno, justo a tiempo porque después ya todos conocemos lo que pasó, ¿no? Así ¿Era que ahí o no era? sí, 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 tengo mi foto en el Kremlin, pero bueno, no la ando subiendo mucho ahora en Instagram. La cosa es que experiencia espectacular, pero volviendo a lo que te comentaba, llego a este punto donde yo quería aspirar a roles comerciales. Ok. Me di cuenta que algunas de esas oportunidades podían venir de la mano con tener que aspirar a trasladarme a otro país. Pero en realidad yo no quería hacerlo. Ok. Mi esposa ya tenía un negocio propio en Panamá, Ok. entonces tenía una carrera también y un trabajo. Entonces yo sentía que No era el no momento, valía tal la vez. pena que ella renunciara a eso para irnos a otro país a explorar esta potencial carrera, ¿no? Ok. Entonces empiezo a tocar puertas a nivel local, o sea, a nivel local dentro de Under Armour primero, para ver qué oportunidades podían haber para mí. Y En ese área existieron comercial. en esta área comercial. Ya. Y existieron oportunidades a las que yo aspiré. Y recuerdo, y aquí quiero hacer una acotación de un libro muy bueno que publicó recientemente Patrick Bet-David, que por lo que veo lo conoces, Ajá. que se llama Choose Your Enemies Wisely. Ok. Coge a tus enemigos sabiamente. En ese libro, él cuando habla de los enemigos hace referencia no necesariamente a un enemigo que sea una persona, sino una instancia en tu vida que te haya dicho que tú nunca ibas a poder lograr algo y alimentarte de ese fuego que ese momento creó para ti, sea a nivel personal o a nivel profesional, y utilizarlo como combustible para catapultarte hacia lograr precisamente eso que en su momento alguien te dijo que tú no podías lograr. Ok. Yo tengo una conversación con un líder de la organización en ese momento para manifestarle mis intenciones y preguntarle qué tengo yo que desarrollar para llegar ahí. Y recuerdo muy bien que ese líder me dice, yo no te veo a ti en ese rol, Ok. yo no te veo a ti en esa función, Ok. yo te veo a ti más acá, en temas de análisis, de data. Y yo decía, yo en mi mente decía, ok, yo en realidad no me veo ahí. Pero bueno, él era el líder de la organización en ese momento. Yo insistí muy amablemente en que, bueno, mis deseos eran ir para allá, pero yo de esa reunión salí bastante claro de que yo ya ahí no iba para ningún lado. Ok. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que llegó el momento de tocar puertas afuera. Todo esto en paralelo de que mi hermano en el grupo familiar empezó a trabajar en el proyecto de desarrollar una segunda estación de servicio. Ya. Y bueno, nosotros teníamos una que viene de mi abuelo. Ujú. Entonces, él me decía, vente para acá, que tenemos oportunidades interesantes. Pero ya también mi costo de oportunidad era mucho más alto. Claro. Ya yo tenía una estructura de compensación muy interesante, a pesar de que era bastante joven. No era tan fácil, ya tenía compromisos, ya tenía letras que pagar, de apartamento, de carro, o sea, de todo, ¿no? Ya yo estaba casado, ¿sabes? Todas las deudas Ok. que uno tiene y compromisos que uno tiene. Entonces yo le decía, no es tan fácil. O sea, ¿cuánto puede hoy en día pagarme el grupo? En Ujú. realidad no me puede pagar ni remotamente lo que yo estaba ganando acá, ¿no? Entonces yo empiezo a tocar otras puertas y una puerta que en realidad no toqué me llega un día por LinkedIn, que es tremenda herramienta LinkedIn, Ok. me escribe un señor de Miami que era Senior Vice President de Desarrollo de Negocio Internacional de un conglomerado de marcas de ropa que Ok. tiene base en Miami,
que tiene presencia global. Ya. Y me dice, Jorge, me gustaría conversar contigo, me gusta mucho tu perfil. Yo voy a estar viajando a Panamá, quisiera invitarte a comer para conocerte, porque vamos a lanzar un rol nuevo en Panamá para la región latinoamericana y creo que puede ser una oportunidad interesante para ti y para la empresa. Y yo, oye, esto suena muy interesante. El hombre viaja, me reúno con él ahí en el antiguo Trump Tower, ahora El JW Marriott. Ujú. Me reúno con él ahí, nos tomamos un café, comimos algo, conversamos y, y me dice, hey, me ha gustado mucho lo que he escuchado, dame una semanita que estoy en contacto. Me voy, vuelvo a mi trabajo, se va él de vuelta para Miami. A la semana me dice, Jorge, necesito que vengas a Miami, te estoy mandando un pasaje y te vas a quedar en tal hotel porque quiero que el dueño de la compañía te entreviste. Porque me Ok, gustaría que tú seas la persona que tiene este rol. ok. Y yo, wow, esto suena muy bien. Mi esposa inclusive viaja conmigo, nos vamos para allá. Fui a un mall allá en Estados Unidos y me compré un outfit completo de la marca de ellos, Ya, porque para no voy a, llegar. o sea, voy a llegar es tú todo de la marca que ellos venden, ¿no? Bien, bien. Entonces voy completo a la reunión, me entrevista el señor, estoy hablando de un señor que es el propietario de una empresa que factura más de $1.000 millones al año, Wow. que vive ahí en Palm Beach, en una casa espectacular. Y todo fluyó muy bien. Yo le compartí como un plan inicial de lo que consideraba podía ser el proyecto que ellos querían ejecutar acá en Panamá Llegaste preparado para la ya región. tú. Yo llegué preparado porque ya el que iba a ser mi jefe directo me había dado líneas de lo que ellos querían hacer. Ok. Así que yo llegué ya como con un pequeño script y un par de diapositivas y demás. Y todo fluyó bien y me ofrecen la posición. Ok. Me mandan una propuesta, una muy breve negociación ahí de ciertos temas del paquete de compensación. Arrancamos. Perfecto. Presento mi renuncia acá. Una despedida espectacular con todos mis compañeros. Fueron casi 6 años ahí. Mucho aprendizaje. Y arranco con ellos principio de enero del 2020. Ah, Me voy a Miami. Me equipan. Me dan mi computadora. Tuve un tiempo allá. Y me dice mi jefe, bueno, Jorge, mira, vas de vuelta a Panamá. Lo que viene son entre 60 y 90 días en avión, porque wow. nos vamos a ir a todos los países de Latinoamérica. Quiero que conozcas a los distribuidores que ya tiene la marca Ya. eh, y que también visitemos ciertos países donde la presencia no es muy fuerte para ver qué oportunidades encontramos y que podamos trabajar el plan del cual hemos estado hablando y para el que te contratamos, ¿no? Ya. Yo, bueno, perfecto. Me regreso a Panamá finales de enero. Empiezo a trabajar en el plan. Cae la pandemia. Ajá. Mediados de febrero, COVID, Wuhan, todo lo de la Shutdown, historia que ya todos todo. sabemos. Ajá. Cierran el aeropuerto de Panamá. Y yo estoy acá. Y yo digo, wow, esto pinta complicado. Me mantuve participando en reuniones remoto. Obviamente no pudimos viajar como lo habíamos planeado. Pasan 3 meses, pasan 4 meses. La situación solo empeora. Ajá. A ellos en Estados Unidos los obligan a cerrar las casi 700, 800 tiendas que tenía la empresa. O sea, se complica el mundo entero, ¿no? Y tengo una reunión yo con él y yo le digo, bueno, más o menos cuál es el plan aquí. Yo Ujú. creo que tenemos que ser aquí bastante transparentes, ¿no? Claro. Y él me dice, mira, dame una semana porque yo en realidad no sé qué va a pasar. Entonces conversamos nuevamente una semana después y me dice, Jorge, no vamos a poder continuar la relación laboral porque, te digo la verdad, creo que ni yo voy a continuar aquí. Me dice el señor. Y yo digo, wow, bueno, ya yo tenía un mes de haberme puesto a trabajar un plan para desarrollar ciertos negocios con el grupo. Ok. Yo estando aquí en Panamá, trabajando con ellos, yo llamo a mi hermano y le digo, hey, yo creo que esto acá no pinta bien, pero yo en realidad no me puedo quedar de brazos cruzados, así que tengo ciertas ideas de cómo podemos llevar el transporte al siguiente nivel, cómo podemos incurrir en ciertas líneas de transporte, de repente algún desarrollo inmobiliario, simplemente brainstorming con él para ver qué cosas podíamos desarrollar. Y empezamos a trabajar en un plan, empezamos a hacer un pequeño roster de potenciales clientes que podíamos prospectar. Y bueno, finalizo la relación con ellos y me voy de lleno a trabajar acá. O sea, lo que tenía varios años de estar
como quien dice, Alargando. evaluando y Ajá. postergando, en el 2020 se volvió una realidad porque sí. Claro. Y La misma vida te hizo así, la claro. misma vida me trajo acá. Y hoy en día, que ya tengo 5 años de estar de lleno acá, que gracias a Dios las cosas se han dado, siempre que lo converso con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres y todo, les digo, de verdad que hoy me pongo a pensar, es lo mejor que me pudo haber pasado. Que en el momento no parecía Que así, en el seguramente. momento no parecía así. Yo tuve un par de días donde en verdad yo sentí, wow, o sea, lo sentí, lo recibí como un golpe bien fuerte. Claro. Porque sin duda alguna fue un bajón violento, ¿no? Pero hoy en día lo veo como que Una siempre, bendición. siempre me pongo a pensar en ese speech de Steve Jobs que dice, o sea, lo que tú mencionaste, ¿no? Solo puedes conectar los puntos viendo hacia atrás y de verdad que fue así. Hoy en día hemos crecido inmensamente, se ha hecho un excelente trabajo. Mis hermanos, porque ahora son 2 los que están trabajando en el grupo, Ok. mi hermano César, mi hermano Juan Diego, hacen un excelente trabajo, nos complementamos de maravilla. Hemos logrado implementar una dinámica de trabajo que para una empresa familiar suele ser muy compleja. Nosotros la hemos logrado implementar muy bien, de forma muy sana. Somos capaces de tener conversaciones incómodas, transparentes, inclusive que en muchos casos podrían llegar a herir susceptibilidades. Nosotros lo llevamos de forma muy profesional Ok. y lo que conversamos de negocio es de negocio en la sala de reunión o en la oficina, porque inclusive hemos implementado la política de tener una oficina en la cual nos sentamos los tres en una mesa de conferencia Ok. para que las ideas y las acciones puedan fluir más rápido. Claro. Hemos decidido no implementar cubículos y tenemos una oficina abierta en Ya. general, pero nosotros sí estamos Están ahí bastante en tiempo real, en ahí. tiempo real. Entonces Claro. las ideas fluyen, las acciones fluyen, las decisiones se toman rápido y eso en parte pienso que ha sido clave para permitirnos crecer. Nos complementamos muy bien, nos respetamos mucho, inclusive se respeta mucho la jerarquía. Mi hermano más chico nos respeta mucho a los otros 2, el del medio también me respeta mucho a mí. Eso no quiere decir que él no pueda exponer su punto de vista, tiene mucha responsabilidad dentro del grupo, toda la parte administrativa la de él, pero existe un respeto que mi papá nos inculcó Ok. principalmente desde muy chicos. Ok. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a seguir creciendo y bueno, volviendo al tema de los jóvenes que pueden estar en un momento en su carrera pensando, esto de repente no me suma, no me va a llevar a ningún lado, o esta tragedia que me acaba de suceder, no lo puedo creer. Los exhorto a que traten de pensar con optimismo y de enfocar sus energías de tal forma en que confíen en que esa experiencia los va a llevar a una mucho mejor posición de la que están hoy en día. Ujú. Eso sí, no de gratis, ni por obra y arte del Espíritu Santo y magia de quedarse sentados y solo confiar, no. Claro. Es confiar, obviamente tener fe en Dios y trabajar duro para llegar a ese objetivo. Ujú. Si tú mezclas esas 3 cosas, al menos en mi experiencia, deberías estar muy bien. Claro, las cosas se van desbloqueando o abriendo los caminos que se tienen que abrir, por así decirlo. Exacto. Te quería preguntar, obviamente, cuando mencionaste la fecha en la cual estaba sucediendo eso, ya sabía por dónde venía el tiro. Yo Claro. sé que, pues, hay un millón de historias de cómo planes se fueron por la borda para muchas personas en diferentes industrias. Pero me parece interesante algo que quiero rescatar y quiero como hacer un poquito de zoom in ahí para entender, que es que obviamente a medida que pasaba el tiempo post pandemia y tú estabas con esta oportunidad que obviamente seguro cuando la recibiste y el hecho que te hayan llevado a Miami y que te hayan planteado esta oportunidad de comenzar a viajar y conocer, estabas, ¿sabes? On cloud nine, como dice, estabas Sí, sí, sí. realizado, feliz, emocionado por esta oportunidad. Luego la cosa comienza a complicarse por todo lo que ya sabemos que sucedió. Cuando llega el momento que tienes esa conversación y pues sabes que ya no vas a seguir avanzando por ese camino, esa oportunidad que tenías, y entras al grupo familiar, ¿cómo estaba la estructura en aquel momento o dónde son los áreas donde tú dijiste, bueno, yo traigo una caja de herramientas? Yo siempre hablo de que uno por la vida va con una caja de herramientas y eso es lo que tú te has preparado, lo que has estudiado, los golpes que te has dado, todo, ¿no? Cada uno lleva una caja de herramientas bien particular con la cual puedes atacar un problema o apoyar
a buscar diferentes soluciones en la vida. Entonces, cuando haces ese salto a la empresa familiar, ¿cómo estaba esa estructura o a dónde dices, sabes que yo denme la oportunidad o yo siento que donde mayor valor puedo aportar es aquí y de ahí arrancas a trabajar? Porque obviamente en estos 5 años que has estado en el grupo familiar, sé que estás en el área comercial, o sea que mira, cuando vemos la historia hacia atrás, terminaste en ese área donde alguien te había dicho que tal vez no podías aportar valor ahí o no te veía valor ahí. Pero cuéntame de esa entrada en ese momento, cómo se dio o cuáles fueron como esos primeros pasos. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tal vez me gustaría dejar claro o ejemplificar para las personas cuando haces un salto así, en donde te dan tal vez un poco más de libertades o te permiten trabajar en tu área de pasión o expertise, donde sientes que están tus dones y talentos, ¿cómo arrancas a trabajar cuando tienes un montón de cosas en la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo decidiste por dónde arranco a trabajar? Bueno, cuando ingreso, sin duda alguna, la empresa venía con una estructura organizacional y operativa de una empresa familiar chica. Ok, Pero en realidad los negocios ya estaban empezando a crecer y no eran tan chicos nada. ok, Entonces, eran más chicos de lo que son hoy en día, pero ya no eran tan chicos nada. Entonces yo, en donde vi primero una oportunidad fue en trabajar el tema de la estructura organizacional. ok, Ir haciendo un poquito de trabajo, mapeando los roles y responsabilidades de cada persona que teníamos en la organización. ok, ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Bajo qué función se categoriza? Teníamos personas que estaban cumpliendo tareas que formaban parte de distintas funciones. Empezamos a hacer como una limpieza. Usted se va a enfocar en contabilidad, estos van a ser sus roles y responsabilidades. Acá nos vamos a ir al área de operaciones. En el caso de la empresa de transporte, usted va a estar enfocado en programación, que es un área crítica y vendría siendo planificación, por decirlo así. ujú, En ese negocio es muy importante. Empezamos a desarrollar un rol de gestión de la flota, mantenimiento. En esa época tuvimos durante unos años todo lo que era el mantenimiento tercerizado. Después migramos a instalar nuestro propio taller, contratar nuestro propio personal de mecánica. ok, O sea que fue trabajar mucho el tema de la organización, ok, definir, producto de pasar un tiempo ahí, de conocer a las personas que estaban ahí, de entender un poco su nivel de experiencia, de seniority, también su capacidad de decir, ok, mira, yo creo que esta persona es una persona que tiene una jerarquía junior, esta persona me parece que tiene una jerarquía de supervisión, a esta persona creo que la podríamos promover a un rol de supervisor de personal de pista de las estaciones de servicio, ok, porque tiene 20 años de experiencia, tiene una disciplina, tiene una proactividad, tiene una energía, un enfoque que es contagioso con el resto del personal. ok, O sea, empecé a trabajar mucho el tema de la organización. ok. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos. Lo segundo fue trabajar en la visión a corto, mediano y largo plazo. Como ¿Qué- grupo, ¿no? ¿A como dónde grupo, queremos ir? Ok, como grupo? ¿Qué queremos ser como grupo? ¿Qué aspiramos? ¿Queremos quedarnos así, siendo una empresa, digamos que aspiremos a ser una empresa mediana? ¿O queremos aspirar a ser un grupo empresarial grande, importante en Panamá? ok, Queremos ser uno de los 100 grupos empresariales más importantes en este país. ok, Entonces, eso lo empezamos a trabajar, a compartirlo con toda nuestra fuerza laboral. ujú, Que ellos, que la gran mayoría, son personas de Arraiján, de Chorrera, y empiecen a creer en esa visión. ujú, Empiecen a creer que ellos también pueden crecer mucho más allá de un salario mínimo. Teníamos en esos tiempos muchas personas con roles administrativos que tenían un salario mínimo, ok, que hoy en día han crecido y ganan más del doble que eso, todos los meses. O sea, el ujú. grupo ha crecido, ellos han crecido también, Eso es que eso importantísimo también es porque, importante. Ellos han visto no solo cómo el grupo ha crecido, cómo el equipo ha crecido en cantidad, cómo hemos lanzado nuevos negocios, nuestros activos han crecido, pero ellos también a nivel personal y profesional han crecido. con la organización, a medida que la organización crece, ellos tienen la Ellos oportunidad de también crecer. han crecido. Y estrictamente basado en un modelo de mérito. En un modelo de mérito. Meritocracia. Meritocracia al 100%. Ese es el modelo aquí. Y hemos logrado crecer de esa manera, entonces trabajar esa visión, permearla, sobrecomunicarla
en cada reunión, cada vez que tengamos la oportunidad. Nosotros trabajamos mucho con WhatsApp porque tenemos muchos grupos de WhatsApp, cada estación de servicio, personal administrativo, líderes, mensajería, cada negocio, transporte, los conductores, talleres, o sea, son muchos grupos de WhatsApp. Todas las Ok, semanas estamos compartiendo contenido motivacional ok, a todos, cosa que no se suele ver siempre en ese perfil de empresa. Y compartimos ahí mucho la visión. ok. Luego de la visión, entonces nos fuimos a trabajar la misión. ¿Qué misión podemos implementar en nuestro grupo y en nuestras unidades de negocio que hagan que nuestro personal tiene que ser sencilla? No podía ser una misión complicada, porque si no, vamos a implementar una misión que al final del día la gente ni siquiera entienda. Tiene que ser una misión que esté enfocada en el cliente, porque yo soy fiel creyente de que son los clientes los que nos permiten estar en donde estamos, sumado a nuestro equipo de trabajo, y todo lo que hacemos tiene que hacerse poniendo al cliente al centro. Y también quería que fuera una misión que estuviera en constante ejecución, es decir, una misión que en realidad nunca termine, que nos permita existir durante la mayor cantidad de años que sea posible. Ok. Entonces definimos como misión de grupo exceder las expectativas de nuestros clientes. Digo, nuestra misión, Increíble. sea el negocio en el que estamos, transporte, estaciones de servicio, tienda de conveniencia, mailboxes, etcétera, pues somos franquiciados de mailboxes, etcétera, es exceder las expectativas de nuestros clientes. La repetimos en todas nuestras reuniones, hablamos de ella con todos nuestros colaboradores, nos mantenemos, hacemos un gran esfuerzo porque les cale esa misión Ujú. y que entiendan, por más que el cliente a veces pueda ser tedioso, por más de que a veces no lo entendamos, por más de que, por las razones que sea, siempre volviendo a lo que te comentaba al principio de nuestra conversa, de que si a ti te dicen que tú tienes que llegar de aquí a aquí, oye, si yo trabajo en una tienda de conveniencia y yo estoy en caja y a mí me dicen tu trabajo es cobrar, no, usted despacha y cobra. ¿Qué me cuesta a mí que cuando el cliente entra yo le digo bienvenido a UOPA? ¿Lo podemos To- ayudar en algo? Totalmente de ¿Qué acuerdo. buscaba? Si la Totalmente. persona llega con una soda, desea complementar esa soda con una empanada, Ujú, desea un combo de hot dog, ya probó nuestro pollo frito ujú, y cuando se va, que tenga un excelente día y vuelva pronto. ujú. En ese puesto de trabajo, estás excediendo las expectativas de tus clientes tan solo haciendo eso. Porque aunque parezca mentira, y uno lo vive como consumidor todos los días, la gran mayoría de tiendas, farmacias, lo que sea, no lo hacen. Mátate allá, tú mátate por No lo allá. hacen. A veces uno llega a las cajas y, buenas, para pagar, y tú ves a la persona que estás viendo por otro lado, Ajá, chifeándote. ajá. Me pasa en muchos lugares. Entonces, O que se acerca a la caja y ni te, o sea, ajá, sí, sí, plin, ajá. plin. Entonces, Vaya, yo siempre les digo, solo con eso ustedes exceden las expectativas de nuestros clientes. literal. Nuestros operadores de transporte de combustible, que hacen un trabajo que yo en lo personal admiro mucho porque es un trabajo bastante complejo, técnico y sacrificado. De igual manera, cuando llegan a donde nuestros clientes, que son las estaciones de servicio, y el personal los recibe, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo está usted el día de hoy? Venga, me gustaría repasar con usted nuestro protocolo de descarga. Ujú. Tener una buena presencia, portar el uniforme y la marca, que es nuestra identidad, y es lo que nos representa y en parte lo que vendemos, porque la marca al final es nuestra identidad y es lo que habla de todo lo que nosotros representamos. Eso hace la diferencia. Ujú. Excedes las expectativas de tus clientes haciendo eso. Parece mentira, pero si tú tienes a una persona que está acostumbrada a que cuando le llega el conductor de camión, le llega con camiseta rota, con short, con hueco, y tú envías a una persona que está presentable, limpia, bien uniformada, Ujú. que se expresa bien y todavía mejor, que tiene un semblante agradable y que te recibe con una sonrisa. Oye, ya Otra, vas ganando, otra cosa. ya vas ganando. O sea, entonces, eso es algo que trabajamos mucho con nuestro equipo y esas fueron las tres cosas en las que más me tuve que enfocar en un Increíble. principio. Estructura organizacional, visión, misión y luego también, y ya eso un par de años después, empezar a trabajar metas concretas, tanto metas financieras
como metas para cada una de las personas de nuestro equipo de liderazgo principalmente, nuestro Ok. equipo administrativo, y darles claridad y visibilidad de qué ellos tienen que desarrollar, en qué áreas tienen que trabajar para poder crecer. Me encanta. Nosotros somos una empresa que, a pesar de que somos una empresa panameña, en vías de crecimiento, no somos una empresa que tenemos interés de que las personas se queden casilladas haciendo el mismo trabajo toda la vida. Yo escucho y me topo con muchas personas que trabajan en otras empresas que todo eso los escucha diciendo, no, déjamelo ahí, porque ese es excelente ahí, ni me lo mueva. Nosotros no pensamos de esa manera, por el contrario, nosotros tenemos una filosofía de que mientras más líderes desarrollemos en nuestra organización, más vamos a crecer, Ujú, porque nosotros necesitamos multiplicarnos. ujú. Yo y mis hermanos no podemos estar en todos lados. Así es. Entonces, necesitamos multiplicarnos en personas que sean capaces, que tengan la capacidad de permear esta visión y esta visión en muchas más personas para que nosotros podamos seguir creciendo. Entonces, en eso hemos estado trabajando mucho y pienso que ha dado sus resultados. Y bueno, aparte de eso está mi pasión, que es todo el tema comercial, trabajar con prospectos, con clientes, Claro. desarrollar relaciones a largo plazo con Ahí clientes. me ha parecido increíble esos tres pilares que pusiste como respuesta a esta pregunta que te hice: desarrollo organizacional o estructura organizacional, cultura, que creo que la cultura a veces suena un poco como etéreo, este tema de cuál es la cultura de tu empresa, pero en realidad es lo que, como tú dices, termina permeando para que esa persona que tiene el uniforme, que es la primera barrera de contacto con tu cliente, sea como si tú estuvieses ahí estrechándole la mano al cliente. O así lo siente el cliente, no alguien que realmente le importa y te quiere atender y servir, así como también le gusta ser servido cuando está en otro lugar, ¿no? Exactamente. Y lo tercero, que es esa idea o ese concepto de desarrollar el liderazgo en la organización, que creo que cuando desarrollas esos líderes existe mayor proactividad, existe menos micromanaging, las personas se sienten también más en capacidad de aportar, y también creo que eso genera mucho un sentido de pertenencia y sentido de que lo que yo hago realmente importa para la organización. Muchas veces me he topado con organizaciones donde hay ciertos roles o áreas de la organización que están como el foco no ha terminado de ponerle la luz encima, entonces sienten que, bueno, si yo hago o no hago, eh, no importa tanto, ¿no? Cuando en realidad cualquier persona que está dentro de la organización es parte de ese engranaje o ese reloj suizo y tiene que estar bien pulido y bien aceitado, por así decirlo, para que todas las partes se muevan bien, ¿no? Eso me ha encantado esos tres pilares que has puesto ahí. Y continuando un poquito para aprovechar ya casi que la recta final de este episodio, te quería preguntar, en el área comercial, que sé que es el área que uno siempre te llamó la atención y querías, no se te dio la oportunidad en aquel momento cuando estuviste en la multinacional, pero hoy día lo has hecho ya por varios años con resultados muy positivos. De hecho, la razón por la cual quise invitarte a este espacio es porque me topé justamente, como tú dices, en LinkedIn con una publicación de una empresa panameña con unos resultados increíbles, de la cual ya conocía a una de las empresas del grupo y me llamó mucho la atención. Dije, hey, no solamente hay que mirar hacia afuera como que, wow, las multinacionales o los gerentes de tal, sino qué estamos haciendo nosotros aquí internamente, que son cosas replicables de las cuales vale la pena aprender. Y te quería preguntar entonces, en ese área comercial, en el cual has puesto tus talentos, dones y diferentes habilidades, ¿qué cosas tú consideras que son claves o fundamentales justamente ahí en ese área, en la creación de relaciones con tus clientes, con tus posibles clientes, porque tal vez alguien no te compra hoy, pero te compra después y así, ¿no? O sea, ¿qué crees que es importante en ese relacionamiento y en ese desarrollo comercial? Ok, en el tema comercial se estila mucho escuchar que el tema comercial es descuento, quién puede dar el mejor descuento, o quién tiene el mejor producto, quién tiene el mejor servicio. Sin duda alguna tienes que tener un producto o servicio bueno. Ok, Eso no cabe la menor duda, porque no hay nada más difícil que tener que salir a vender un producto o servicio perdedor. O ok, sea que todo empieza en desarrollar, sea un servicio, si estás en servicios, o sea que en nuestro caso, digamos, sea un servicio logístico, por darte un ejemplo, o un servicio financiero, o si tú comercializas algún tipo de producto, ya, ya sea ropa, accesorios, tecnología, lo que sea, tiene que ser un producto
idealmente ganador. O sea que como baseline, un producto, bien. Exacto. Eso, sin duda alguna, es un punto de partida importante. Pero mi filosofía para la gestión comercial son el desarrollo de relaciones a largo plazo a través de estricta transparencia con la otra parte. Ok. Nosotros hemos logrado desarrollar relaciones muy buenas con empresas, pero las empresas son personas. Entonces las relaciones son con personas Así es. que han identificado en nosotros un aliado que es transparente. Cuando digo que es transparente es que es de puertas abiertas. Conoce mi organización, conoce mi oficina, conoce mis instalaciones, conoce quién soy yo. Que no miente en relación a lo que puede o no puede entregar. Ok. Eso es uno de los peores errores que alguien puede cometer. Mentir. A veces también escuchamos, en algunos casos en redes sociales, decir, tú di que sí y mañana miras cómo. Eso yo pienso que es mitad y mitad. Yo en lo personal prefiero decir, mira, sí lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer hoy. Pero Ok. si tú me das la oportunidad de empezar a trabajar contigo hoy, yo te puedo entregar esto. Dame 6 meses que yo te voy a poder entregar Ok. eso otro de lo que tú me estás hablando. Ok. Pero Ok. mentirle a la persona y decirle que hoy tú le puedes entregar algo que en realidad no le puedes entregar, te compromete tu empresa, compromete tu marca, porque te puedes poner en una posición en la cual vas a quedar mal y vas a sacrificar demasiado. Y en un país, peor aún, en un país como Panamá, que es un país chico, peor. Entonces, sentencia de muerte casi que. La reputación de tu marca, de tu negocio y tuya como profesional es extremadamente importante, es muy valiosa y uno tiene que cuidarla. Ujú. Y yo en lo personal trabajo de esa manera. Tengo un approach muy humano en el sentido de que me encanta, yo soy de los que todavía te invito a tomar un café para conocer cómo funciona tu negocio, entender entonces qué propuesta te puedo hacer, cómo te puedo agregar valor, o te invito a un almuerzo, o te pido si me puedes recibir en tu empresa. Me encanta conocer las instalaciones de las empresas a las cuales les estamos prospectando. Por suerte la gran mayoría son lo suficientemente amables como para recibirnos Ok. y darnos esa apertura Ok. antes de presentar una propuesta. O sea, me gusta conocer a detalle tanto a las personas como sus requerimientos puntuales para poder hacer una propuesta que sea, como quien dice, lo más anillo al dedo posible. Ujú. Y no solo tener una propuesta estándar para todo el mundo, porque cada quien tiene necesidades diferentes. Entonces eso también a nivel comercial creo que es muy importante. Entender bien cuáles son las necesidades de esa empresa o de esa persona antes de tú ir a hacer una propuesta comercial o de ir a presentar algo, porque de repente vas a perder una cantidad de tiempo enorme y de recursos de tu equipo preparando un contenido que va a quedar en un tinaco de la basura apenas tú te vayas por esa puerta, Ujú. o que va a quedar en un inbox de correo electrónico que nadie va a leer. Ujú. Entonces, mejor es tomarte el tiempo de conocer a, Me a gusta. las personas y de ser transparente en el mensaje de que yo estoy en esto a largo plazo. Yo quiero desarrollar una relación contigo a largo plazo. Yo te quería conocer en persona para que tú sepas quién soy yo y de que cualquier inconveniente con el servicio que nosotros te vamos a prestar, tú me llamas a mí, Yo voy a que responder. yo voy a ir personalmente a atender esa situación. Eso a las personas también les da mucha tranquilidad. Ujú. Certeza, ¿no? De que. Seas el responsable del negocio, seas el gerente general o seas el propietario. Hoy en día la gente no sabe quiénes son los propietarios. No tienen ni idea. Y si son segunda, tercera generación, cuarta generación de las empresas, bueno, no están, Menos. a veces ni están ahí. Menos, sí. Entonces, lo cual es un poco triste, ¿no? Porque tenemos muchas empresas y marcas panameñas que son espectaculares y en algunos casos algunas ya sea terminan vendiendo porque pierden de repente el interés, obviamente les llegan ofertas muy interesantes, pero nosotros como empresarios panameños deberíamos pensar en cómo llevamos nuestras empresas al resto de la región, Ajá. cómo pasamos de aquí al lado, Que ya tenemos la referencia de que es posible. que ya sabemos que es posible, Ujú. por supuesto que lo es, Ujú. pero hay que tener esa visión, esa energía y esa resiliencia, ¿no? de Claro, querer lograrlo y es posible, lo claro. podemos hacer, tenemos muchos casos de éxito también. Así es. Así que
En eso estamos trabajando y bueno, espero haber contribuido en algo a la audiencia. No, no, increíble y gracias primero que nada por haber venido a compartir, por compartirnos parte de tu historia, de los aprendizajes, de aquellas cosas que en el camino se van conociendo, tanto lo bueno como lo malo, que creo que al final de eso se trata cada uno de estos espacios, ¿no? Que las personas puedan escuchar historias de panameños, también pues hemos recibido aquí personas de otras partes de Latinoamérica y conocer que no solamente como panameños, sino como latinos tenemos esa capacidad de que cuando al final escuchas cada una de estas historias, ya después de haber entrevistado a 191 personas, te das cuenta que hay muchas cosas que son universales, o sea, que son dificultades y obstáculos similares. Cada uno tiene su camino, cómo superarlos, pero están ahí, ¿no? Y cada una de estas historias refuerza eso de que con diligencia, con trabajo, con compromiso, se puede lograr esa superación de los obstáculos. Y pues por último, antes de dejarte ir, te quería hacer una última pregunta, que es una pregunta con la que yo cierro todos los episodios. Es una pregunta hipotética, por así decirlo, una pregunta un poco más personal, y la pregunta es la siguiente. Hoy día, que estoy conversando contigo aquí donde estamos, tú has pasado por una serie de obstáculos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, altos y bajos, como es la vida, ¿no? Es esa gran montaña Así rusa de es. experiencias. Sin embargo, si miras hacia atrás a tu propio recorrido, seguramente hay ciertos momentos específicos que han sido de mucha incertidumbre o de mucha dificultad. Y qué bonito fuese que en esos momentos uno hubiese podido tener una mano que se te apoya así en la espalda y te dice ese consejo que en ese momento tal vez tenías que recibir. Entonces mi pregunta es la siguiente. Con todo lo que conoces hoy día, si hipotéticamente pudieses viajar atrás en el tiempo y encontrarte con tu yo más joven en un momento de mucha dificultad o mucha incertidumbre y le podrías dejar un consejo, ¿qué le dirías? Bueno, le diría algo que ya mencioné en nuestra conversación, pero le diría, no le tengas miedo a tu ambición. No le tengas miedo a tu ambición de crecer, a tu ambición de superarte. No, no temas en decepcionar a otras personas producto de que esas personas te han dicho que tú no puedes ir por un camino o por otro. Ok. Sé fiel a tus ambiciones, sé fiel a tus aspiraciones, por ponerle otra palabra. Cree en tu capacidad, no le tengas miedo a equivocarte. Yo de joven fui bastante temeroso en cometer errores. Ok. Trabajaba muy duro en no equivocarme y creo que de repente pasé por alto algunos aprendizajes por buscar como ese perfeccionismo, pero perfeccionismo por las razones equivocadas, porque eran producto, y tal vez eso era un poco inseguridad a esa edad, de no querer equivocarme, Ya. porque no quería exponerme a ese fracaso en una reunión de trabajo o en una presentación. Ese era uno de mis más grandes miedos, Ok. pararme frente a un grupo de compañeros, de jefes, de lo que fuera, y decir alguna locura que estuviera completamente fuera de lugar y que dejara de repente en evidencia ignorancia de mi parte. Ok. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, tenemos que arriesgarnos, porque cuando te empiezas a arriesgar, el que no arriesga no gana. Y cuando te empiezas a arriesgar, ganas en grande, en la gran mayoría de ocasiones. Obviamente asumiendo riesgos inteligentes, ¿no? Calculados, pero hay que asumir riesgos. Así que, en resumen, no le temas a tu ambición, ve por todo, ve por todo. Increíble, Ese sería increíble. el mensaje. Me encanta. Bueno, hermano, nuevamente Gracias a ti. te agradezco mucho por haber venido a compartir este espacio. Les deseo, por supuesto, mucho crecimiento más, mucho éxito y que sigan dejando en alto y creciendo las empresas panameñas para dar esa referencia. A todas las personas que nos vieron y que nos escucharon, ha sido un gusto estar con ustedes. Este fue nuestro episodio 191 y como siempre, nos vemos una vez más en el episodio de la próxima semana, el episodio 192. Bless.